Yo viajé mucho y es como una inmensa telaraña que cubre mientras los pueblos descansan, como en los sueños. Mi abuelo llegó a la Argentina en el vapor Constitución con sus hermanos en el año 1879. El origen de mi apellido es suizo. Mi familia viene del lago di Cuomo. ¿Qué haces, yo muy querido? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás, hermano? Tengo suerte. Vení con tu cuate, ¿eh? Gianluigi toma un muslo, un mulito. Sí, pero Dale, come. Sí, yo abrí mi taller, que por lo grande es único en el mundo y a donde está ubicado, en pleno centro de Buenos Aires, para que hubiera teatro, ferroviario, teatro de ranchería y un museo para que todos aquellos que nadie les da pelota tengan un lugar donde exponer. Y el bodegón como centro de comida ferroviaria, para cerrar todo el universo ferroviario. Ese fue mi deseo, sigue siendo. Carlos s'est défini lui-même comme le voleur de l'espace public. Et c'est exactement ce qu'il était. Il vivait ici alors que c'était un hangar qui était désaffecté. Personne ne savait, donc il travaillait la nuit, il faisait attention. Pendant la journée de ne pas faire trop de bruit. Et puis la nuit, il commençait à vivre là. Et ce hangar est devenu la moitié d'un hangar, c'est devenu trois quarts de hangar, c'est devenu deux hangars. Maintenant, c'est devenu deux hangars de ce côté-là, plus des hangars de l'autre côté, plus des wagons de chemin de fer au milieu. Carlos empezó en un lugar más adelante, unos 100 metros de acá, que no está más, y digamos medio escondido, porque bueno, no era un lugar que lo tenga oficialmente ni prestado ni alquilado. Y bueno, cuando llegamos acá y al ver tantos fierros y tantas cosas, empezó a producir esculturas y fierro que veía lo transformaba en una obra. Y ahí empezó, digamos, a dedicarse mucho más a las esculturas que a la pintura. Acá en el atelier no debe haber no menos de 3.000 cuadros, que no se ven pero están. Como también hay muchas esculturas. Porque cuando yo vine acá, el jefe de la estación de cargas le decían el gato viejo, porque se subía a los vagones de tren, de los trenes de carga, y corría por todo lados como un gato. Que él me abrió un portón de un galpón por 7 días, el galpón primero, y me quedé 30 y pico de años.
sa première exposition qu'il avait de tableaux, il avait faite sur les grilles d'une station de train. Et les gens s'arrêtaient, donc le train s'arrêtait là, et ils regardaient les tableaux de Carlos. Et comme Carlos était très bien avec tous ces gens-là, le train, au lieu de s'arrêter 1 minute, il s'arrêtait 3 minutes. Et donc, les chemins de fer argentins avaient envoyé des ingénieurs pour savoir pourquoi les trains arrivaient en retard, et que c'était simplement parce que Carlos Regazzoni avait fait une exposition sur les murs de son train. El caballo aprendió a rebuznar y sabe hacer pipí. No fuma cigarrillos, se traga un ladrillo. Sí, viajo permanentemente en tren. Desde chico he llegado a parar los trenes con cohetes. Es una historia hermosa de mi adolescencia. Vivía en lugares donde siempre los trenes eran leitmotiv, estaban permanentemente en la vida del vecindario y de la gente. Cuando comienzo a pintar, me despojo de toda una vida oscura. Yo era querosenero, yo vendía querosén por la calle, en los barrios ferroviarios de todo el sur, de la provincia de Buenos Aires. Y me despojo de todo eso. Soy actor, me siento actor. Nunca pude tener la oportunidad de hacerlo, digamos, consecuentemente, pero creo que la vida es un acto, la pintura es un acto. Cuando tuve acceso a la ferraille, al fierro, todos esos recuerdos vinieron y se instalaron en los fierros y me llamaban, hacé algo conmigo, decían, y yo empecé a pegarlos. 37 años yo di un corte en mi vida y me dediqué al arte. Me sentía que yo tenía algo que decir y sabía cómo hacerlo. Después, con los años, aprendí que ese es el legado de un artista. Si el artista no tiene nada que decir, nada puede hacer. Y como tenía una furia interior, me era fácil fabricar algo que decir. Y yo vendría a hacer la fuerza humana que Carlos ya no puede. Y acá todas las órdenes de él y ya más o menos lo entiendo que anda buscando. Y bueno, ejecuto. Yo tengo que esperar qué va a hacer él, qué quiere hacer él. Y cuando se decide, por lo general hay 10 cosas a la vez. Ahora están estos 2 caballos, se terminó el auto, hay un mermuz por ahí empezado.
El malón este es algo que quería hacer él y más o menos a veces me da la posición que quiere el caballo, me explica qué es lo que quiere, qué están haciendo las esculturas para meterme en tema a mí. Tengo que seguir su estilo, porque el estilo de él es muy brutal, muy fuerte, es una topadora. En la Argentina había malones indios que arrasaban los pueblos, se robaban a las mujeres y a los hombres los mataban. Y ahí me pareció que era interesante hacer esa finge que marcara la verdadera historia de un malón. Yo soy un tipo peligroso. Hasta más diría que es peligroso apoyarse. Yo voy a las manos enseguida. Enseguida me gusta tocar, profundizar, me gusta acariciar, me gusta manosear, me gusta... eso lleva a una vida de relación muy, muy preocupante, porque es un estado de conflicto permanente. Sí, yo tengo 7 hijos, 4 con mi primera mujer que ella ha muerto. Después tengo 2 con una chica belga que se llama Desiree, que viven acá en Argentina. Y ahora tengo un hijo con Claudia, Dante. Un día fui al taller y vi la escultura y yo dije, ay, digo, pero Carlos, voy a tener que ir al Lotoki, porque Lotoki es un cirujano que espera mujeres acá porque me había hecho con los senos, uno caído, el otro, y toda la expresión esa. Y después un amigo de Carlos, que es arquitecto, y me dice, no, la verdad que en general Carlos a las mujeres las hace en las pinturas como más sumisas, siempre como con un gatito acá, desnudas, sentadas en la cama. Y a mí me hizo con esa actitud tan avasallante, ¿no? Que es como soy yo. Mira, es un espacio distinto de todo lo que hay en el mercado del arte. Es un lugar de encuentro, es un lugar cultural, es un lugar donde nos juntamos con otros artistas a pintar, o nos juntamos a charlar sobre arte o sobre la vida o de lo que sea, pero es un lugar que cada artista que pasa por acá lo toma como propio. La semana pasada, el viernes pasado, inauguramos una muestra sobre violencia de género. Es una muestra que organizó la Universidad de General Sarmiento en su momento. Es una muestra itinerante que está circulando por distintas universidades nacionales, por centros culturales, por espacios de arte. Es una muestra que trata sobre la ley de violencia de género, donde 25 artistas hemos pintado una obra cada uno sobre nuestra visión de lo que es la violencia de género. Cuando un artista encuentra la belleza, se pudre todo. Todo cambia. Porque uno empieza a manejar una tercera dimensión, que es la que no se ve. En el cuadro hay un silencio que uno lo pone sin saberlo en determinado lugar. Y ese silencio forma un espacio virtual, porque es pintura, que hace que vos aparezcas. Si uno tiene ese poder
y siente que es poderoso en eso, el refinamiento es una línea bien hecha de un caballo. Hay una teoría que es los meteoritos que cayeron, oscurecieron el cielo durante años y los dinosaurios, que eran los dueños de la Tierra, del mundo, se murieron. Neuquén, particularmente, era rica en dinosaurios. Estos animales murieron juntos con sus selvas. La gran presión de las cortezas terrestres y 100 años hicieron que eso se convirtiera en petróleo. Je pense que tous les grands sculpteurs ont des 10 000 assistants avec eux pour faire le travail. Les peintres, à l'époque, faisaient toujours peindre le fond de la toile et parfois un bout de la toile. Et quand il s'agissait d'œuvres monumentales, tout le monde participait à cette œuvre. Donc c'est le même cas avec Carlos. Papá le gusta resolver con lo que hay, ¿no es cierto? La obra de él tiene esa impronta. Es decir, papá no modifica las cosas. Si uno observa, papá junta las cosas y modela con lo que tiene. Él agarró pedazos de fierro que los juntó de tal o cual manera para que el conjunto sea un nuevo ser. El proceso de hacer un petrosaurio, de hacer cualquier escultura o un simple dibujo con una tinta, es básicamente el mismo. Hubo uno muy grande que hizo aquí, era gigante, tenía como 8 metros de altura, y ellos le hicieron una automatización, así que el dinosaurio cada tanto largaba un humo y se le ponían los ojos rojos. Era como una mezcla de dragón y dinosaurio, ¿no? Gané el primer premio con un video que hizo un francés. Y él me dijo, mira, tenés que venir porque todos preguntan por vos. Y ahí llegué y llegué el día de la Revolución Francesa. Y me quedé 15 años en la Rue Pajol, un lugar parecido a este. Pero con la impronta francesa, bien hecho, por Gustave Eiffel. Me dio otra dimensión de las cosas a mí. Et il y avait une activité absolument incroyable dans ce hangar, qui était un énorme hangar. Ça devait faire, je sais pas, ça devait faire 150 mètres de long par 40 mètres de large, avec une maison à l'intérieur, ce qui fait que Carlos avait son logement. Et il y avait toute la partie de production, et après il y avait un restaurant, enfin un restaurant. C'était plutôt pour nous et pour les amis. À Paris, son œuvre a commencé pour l'exposition de la gare de l'Est. C'était essentiellement... Il y avait des sculptures de taille moyenne, mais des sculptures assez lourdes, parce que donc sur la gare de l'Est, il a fallu travailler sur les piliers de la gare pour ne pas défoncer le sol.
Et puis il y avait des tableaux qui avaient été exposés en haut, et il y avait même un avion qui était accroché dans le ciel. Parce que à l'époque, il avait commencé à travailler sur un concept qu'il avait aimé, qui était le concept du Petit Prince, de Saint-Exupéry, des avions, etc. Mi madre y mi abuela volaron en un avión que hizo la ruta de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia en los años 20-30 por la Aeropostal, o sea, la Aeroposta Argentina, que era un brazo directo de la Aeropostal francesa. Santex vivió en Bahía Blanca y tuvo una mujer ahí. Empezó a escribir El Principito. Il y a eu une grande exposition dans la avenue des Champs-Élysées d'avions. Il y avait, dans les jardins des Champs-Élysées, il y avait tout des tas d'avions qui étaient des avions qu'entre les premiers avions où on ne savait pas comment les gens pouvaient vivre, monter là-dedans tellement c'était précaire. Et il y avait les avions de Carlos parce qu'ils avaient invité un certain nombre d'artistes. Après, ils ont renoncé au projet d'artiste. Mais les organisateurs avaient fait une erreur, c'est qu'ils avaient fait une lettre et un contrat avec Carlos. Donc Carlos a dit, moi on m'a invité, je viens. Résultat, ils l'ont mis devant et Carlos s'est retrouvé à la sortie de la station de métro Clemenceau. Y estaban todos los aviones en marcha. Era un espectáculo fantástico, porque estaba del primer avión hasta el Rafaela. Y todos con el motor y las hélices en marcha. Y yo, el mío era una escultura, pero yo le había hecho una puerta con la cual yo podía, con unos fierros que había ahí, simulé el ruido de un motor y le daba pala a la hélice que giraba así y era un plato, a ver, el ruido, la hélice y Chirac venía en el coche descubierto y paró y me vino a felicitar. Y ahí supe que a él le gustaba Jacques Acheté Parmentier, que era el pastel de papas, porque yo lo invité a comer en mi taller. Creo que nos debemos comunicar y el arte es una manera. Y las epopeyas que yo utilicé para hacerme artista, si vos querés, son los grandes movilizadores de la comunicación, el tren, el avión, ¿no? J'ai vu l'atelier, parce qu'on va appeler ça comme ça, son atelier grandir au fil des années pour commencer à quelques centaines de mètres carrés et finir à quelques milliers de mètres carrés. Donc j'ai connu son équipe, j'ai connu tous les gens qui venaient le voir. Et c'est vrai qu'on y a passé des moments formidables. On y a même organisé des fêtes. On a invité, mais je ne sais pas, 1000 ou 1500 personnes. Il faisait un froid incroyable. Du coup, Carlos mettait des palettes au milieu de l'atelier, brûlait les palettes. Donc, il y avait des feux au milieu de l'atelier. Les gens étaient affolés quand ils arrivaient. Et on leur donnait une soupe chaude, parce qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Et on a passé un formidable moment. C'était l'endroit de rêve, parce qu'en fait, on s'encanaillait dans cet alpajol. Il a même fait une fresque sur un des murs de la gare, parce que c'était une gare, un entrepôt de gare. Il a fait une fresque en l'honneur du Beaujolais nouveau. C'est inouï de voir qu'il a quitté une gare à Buenos Aires, en plein centre de la ville, pour retrouver une autre gare en plein centre de la ville à Paris. C'est un truc de dingue, si vous voulez, de voir. Pour moi, c'était exactement la même chose. Je connais les deux, ni plus ni moins. Il y a les mêmes animaux, il y avait les mêmes animaux à Buenos Aires qu'à Paris. Il y avait la même vie, il y avait le même restaurant. C'est exactement la même chose.
producción. Ayer saqué 38 huevos. 38, esto hay que limpiarlo cada vez, 3 años de bosta. Mirá. Mirá qué es esto. Mirá. Impresionante. Francia es toda una obra de arte. Entonces la gente vive con esas esculturas que hay en las plazas, por los monumentos, y entonces todo hay como un entrenamiento y respeto a un artista, cualquiera sea. Si es muy, muy, muy importante, más todavía. Ok, on y va. Vous pouvez commencer le pas juste avant d'arriver à la place. Tire un peu vers toi, Denis. Alors attends, pince à linge. Pince à linge, ça c'est les... C'est une histoire un peu étrange parce que quand j'ai écrit le scénario, j'ai imaginé un lieu un peu fou comme ça, un hangar avec un sculpteur qui faisait des accumulations, qui rapportait des trucs. Je pensais beaucoup à mon père qui rapportait toujours des trucs à la maison, qui construisait des choses impossibles. Et puis on a commencé à trouver un hangar et puis on a appelé des sculpteurs, on a fait des dessins, on a fait des idées, des hypothèses. Et puis je suis venu ici, c'est une Argentine qui nous a indiqué l'endroit. Et puis c'était l'endroit. Et puis Carlos était le sculpteur, il était plus vrai que nature et voilà. Ça peut plus se faire ailleurs, donc c'était ici où c'était plus de film. Je pense que personne ne verra jamais ça. Il y en a de plus en plus. Je me demande où il va chercher tout ça. Dans sa tête. À mon avis, c'est le plus beau squat de la galaxie. Et venez voir ça. Elle a complètement déjanté là. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à notre babou? À un moment donné, la municipalité, enfin, je ne sais pas si c'était la municipalité ou qui d'autre, ont décidé d'aller de l'avant. Donc il a fallu bien que Carlos quitte. Il était le seul dans cet endroit. Il était plus que tout seul. La bataille se gagne, on ne se gagne pas. On la gagne. L'équipe est bien décidée à faire de la résistance et pourtant, le sculpteur argentin Carlos Regazzoni vient de recevoir un avis d'expulsion. Réseau Ferré de France lui avait fait un bail précaire en 1994, mais vend aujourd'hui cette friche vide de tout contenu à la mairie du 18e. Et donc ils ont demandé à Carlos de partir, qui comme d'habitude c'est un résistant Carlos, c'est un combattant, c'est un résistant, qui a dit non, moi je ne peux pas partir, attendez, vous avez vu tout ça, c'est mon atelier, etc. Donc on est tombé sur une négociation, et je vous dis, je crois que c'était le printemps 2006 ou 2007, je ne sais plus très bien, dans ces années-là. Son passage en France a été productif, il y a beaucoup d'œuvres qui sont restées là-bas puisqu'elles n'ont pas, pour des raisons de budget, elles n'ont pas encore été rapatriées. Mais ça me paraît difficile qu'aujourd'hui il retourne en France, en tout cas pour une période un peu longue.
bah, écoute, si tu veux, moi j'ai un hangar en Bourgogne, au milieu du village, qui est inoccupé sinon par des planches de bois que je stocke. Si tu veux, on peut aller voir. Donc, on a réuni tout ce qu'il y avait à la Halle Pajol est parti là-bas, hein, dont les tableaux, les sculptures, grandes, petites, monumentales ou autres. Tout ce qu'on a pu emmener, on l'a emmené. Le reste, c'est la mairie qui s'en est chargée. Voilà la maison. Bienvenue chez Carlos. Moi, je pense que tout le monde a envie de se promener là. Le chien qui est au milieu là, que tu avais sur l'image, il court, quoi. Il est parti à la chasse. Là, c'est la période de la chasse, au mois de novembre. Ça y est, il y est. Là, je le vois. La vache, elle appelle son petit. Et ils sont tous en vie. C'est un art singulier, original. Il n'est pas facile d'établir des comparaisons. J'oserais dire, mais c'est tout de même très différent, qu'il y a une certaine parenté avec Tinguely. Mais la philosophie n'est pas la même. Il y a une certaine parenté avec un groupe d'artistes qui ne sont pas des plasticiens, mais des gens de spectacle et de théâtre. Je pense à Royal de Luxe. Et puis, en Afrique, il y a souvent des types très brillants, très doués, qui récupèrent ici et là des choses abandonnées et qui réussissent à les reconvertir en œuvres d'art ou en œuvres d'usage quotidien. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce que souhaite réellement Carlos aujourd'hui. Désire-t-il que ses œuvres soient préservées là où elles sont? Aimerait-il qu'elles soient présentées ailleurs et comment? Mais on ne peut pas laisser à l'abandon un tel trésor. Voilà le jus. Et c'est cette cheminée-là qui a foutu le feu. Les petites herbes, les petits temps et tout pour faire la cuisine sur la cuisinière qui marche bien. Là, t'as les assiettes faites par Carlos. Assiette Carlos. Assiette Carlos. Picasso, je te dis. Picasso. Il a fait des assiettes, la peinture s'en va un peu, mais bon, c'est sympathique. On venait déjeuner là, et tu vois, il est quand même parti d'un seul coup, là. Il y a la brosse à cheveux, il y a la bouteille de bière, il y a tout. Il y a ses vêtements qu'il a laissés là, il est parti en courant. Le fax et les numéros de téléphone. Si jamais on les oubliait, sur le mur. Ça, c'est la Halle Pajol, ça. Les enfants désirés. Yo creo que la epopeya de París quedó trunca. Me falta el empujón final, porque tengo mucho para hacer todavía. Y sería muy bueno que lo termine haciendo Francis.
La historia de papá es una tarea bastante ardua, ¿no? Fundamentalmente porque el protagonista se ocupa de destruir todo lo que pasó y reconstruirse nuevamente todos los días, ¿no? Pero bueno, así es el modo de vida de él. A fuego. O sea, bajarlo para allá. Eso es lo primero que tenés que hacer siempre. Y si no soportás la mano, está bien. Usted lo quería 4 o 5 horas. Y yo dije, el hábitat del gato viejo en la puerta. De Buenos Aires a París. ¡Fa! Lo llevé como mochila. Acá con mi papá estoy trabajando hace 9 años aproximadamente. Llegué de casualidad, la realidad es esa. Y mi papá un día, bueno, él en ese momento viajaba mucho y me llamó y me dijo, hija, vení, que necesito que me abras el bodegón. Pleno invierno, julio, un frío acá impresionante. Le dije, bueno, pa, le dije, no tengo ni idea qué hacer. Andá, me tenés que abrir el bodegón. Mi hermana, tanto mi hermana como yo, las dos le hacíamos los fondos de los cuadros y me divertía mucho viéndolo a mi papá pintar. Él es muy excéntrico y muy, como que todos sus movimientos son muy teatrales. Entonces, para mí, cuando era chica, ver esa situación, los pelos de mi viejo, todo pintado y todo eso, me divertía mucho, disfrutaba mucho esos momentos con mi papá. El espacio, el Teatro del Gato Viejo, tiene de especial que este galpón fue el primero donde él durmió y vivió en todo este complejo. Detrás del escenario que está el camarín está su habitación y su primer baño. Al lado del escenario está su primer cocina, donde ejercía el bodegón. Es una de las cosas que a él le faltaba, una de sus cuentas pendientes con respecto al arte, sus ganas de incursionar en el teatro, de dar un espacio, de dar oportunidades, de la diversidad, de que la gente venga a exponer. Y el arte tiene que ser lo suficientemente convencional
para que sea entendido por las personas. Porque nosotros no entendemos la abstracción. Más, mete miedo. Necesitamos reconocer algo de lo que estamos viendo. Si no, sería una locura. Para mí nunca fue un padre normal, siempre hubiera querido tener una familia normal, ir de vacaciones todos juntos. Bueno, con mi papá eso no pasaba, no iba a los actos de colegio, no iba a las reuniones de padres. Digamos, en su momento a mí eso me afectó muchísimo. Trabajar con él es casi imposible, te diría. Mis hermanos fracasaron todos en ese intento. Yo soy la única que le puse el pecho a esto, digamos. Mi papá es una persona súper explosiva, terriblemente explosiva. Yo también. Tenemos dos genios que son... No me callo nada, él tampoco. Por lo cual, bueno, o sea, acá hemos tenido muchísimas peleas. Un besito. ¿Quién tiró todo esto ahí abajo? Y Carlos me dice, yo hace muchos años que quiero hacer un programa de televisión y bueno, dale, esta es la oportunidad. Quiero que vos seas la conductora, que lo hagas conmigo y que lo produzcamos juntos. Y bueno, y ahí surgió el programa Vía Regazzoni, que en principio empezó como un programa de cocina y después terminó siendo el programa de la anticocina. Nancy, Carlos, gran cocinero de otros lugares, cayó acá como bolsa de papa y aquí está, cuchillero viejo y la estrella del día, Hacha Brava. Oscar, con ellos voy a tratar de cocinar la hermosa cocina farroqueña. Un beso. Bueno, la idea del programa de cocina de mi papá, que es un programa artístico, en realidad la cocina me parece que es en segundo plano, es más artístico, era mostrar un poco cómo vive él. Me convocó a mí para hacer el micro de pastelería. A ver, ¿dónde está Claudia? ¡Claudia! Buenas, buenas. ¿Cómo anda, señor Carlos? Claudia. Vengo comiendo una papa frita que hizo el Hacha Brava. Mira, hoy te voy a hacer también, o mañana, no sé, sí, un puto conejo. No un programa de televisión, es un reality. Y bueno, y ahí empezó la gente a engancharse con esas cosas, ¿no? Con la improvisación y con lo que Carlos me hacía a mí, que todo el tiempo sorprendiéndome y la espontaneidad de ambos, ¿no? Yo como la chica correctita, prolijita, todo bien, y él, la bella y la bestia. En un punto éramos como la bella y la bestia, ¿no? Más o menos. Queridos amigos ferroviarios, carajo. Ah, bueno, voy a mostrar la ropa. Le quiero agradecer a Fran Feluch. ¡Epa! Mirá lo que es este vestidito azul. Es net, pero muy, muy fino, muy lindo. ¿Qué es net? Y net es así, no tiene nada, es net. Menos es más. Menos es más. Y a Fran Feluch y bueno, a Philippe Percé, que es mi peluquero, es francés, amoroso, te adoro. Al viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó Se me pone la piel de gallina. Impresionante. Mira, mi mujer es muy coqueta y tiene un vestidor excepcional y está todo el día con el lampazo. Y yo quisiera que te diga a ella cuántas veces me cambié de camisa. Uso la misma camisa 15 días. O sea, tengo de la misma varias. Toda ropa de trabajo.
por el acto creador es un rayo que cae al patio del fondo de tu casa mientras vos dormís la siesta en la piecita de al lado. O sea, es una conmoción, quiso decir, ¿no? Y las conmociones están en el caos. Para mí es muy difícil que subsista, por lo menos tal cual como está. Lo llamativo es que han habido muchos concursos que hacen en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, donde los alumnos hacen proyectos con qué hacer con esta zona, y muchísimos lo contemplan a papá dentro de su proyecto. La sopa está caliente, cualquiera. Es el asado, mirá. Mirá el asado que está haciendo... No, eso no lo haga, rompete el fuego, ¿Y qué necesito grasa? Bueno, pero la brasa se pone, si vos pones bien los troncos grandes, la brasa cae abajo. Que tiene una magia muy particular y especial, y lo voy a preservar y a cuidar hasta las últimas consecuencias. Venga quien venga, caiga quien caiga. O sea, la realidad es esa. ¡Hasta habla todo el mundo! Hijo, ¿cómo se llama el señor? Papá Noel. ¿Quieres ponerla más acá? Mariana, te está con la pierna. Porque si queda la pierna, no hay gaseoso, hijo. A ver,